Pues es que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y yo considero que ya cumplí con eso. El poder no es la parafernalia que lo rodea, no son las oficinas, no es el privilegio, entre comillas, de mandar, porque el poder es mandar obedeciendo. Entonces yo ya me siento muy satisfecho, no voy a extrañar nada de eso porque nunca he visto el poder como un privilegio. Además, siempre he pensado que uno debe de proponerse que la justicia se imponga ante el poder. Entonces, ¿qué voy a extrañar? Pues a lo mejor estas pláticas, estas conversaciones circulares con ustedes, pero ya les platiqué que voy a escribir, voy a leer bastante, más que ahora, porque tengo que hacer esa investigación y es una disciplina y es también ser consecuente, no sentirse insustituible, no caer en el necesariato. O sea, yo soy insustituible, yo soy necesario, porque si no, las cosas no van a marchar bien. Eso siempre lo usan quienes tienen ese afán de mantenerse mucho tiempo en el cargo. Porfirio Díaz cada 4 años le hacía el cuento, que llegaban banqueros a decirle, le necesitamos 4 años más. Y ya él decía, lo pensé y lo más importante es México. Y los inversionistas extranjeros decían, hay confianza en México por usted, le necesitamos. Solo se le ocurrió, porque era campeón en el manejo de la simulación, decir en 1906, en una entrevista con Krellman, un periodista, que le pregunta, oiga, ¿y usted cree? Estamos hablando de 1906, ya llevaba como 28 años en el poder. Entró en 1876 con un golpe de Estado y con la bandera de la no reelección y se quedó 34 años. Ya cuando llevaba como 28 fue esa entrevista y le dice el periodista, ¿usted cree que el pueblo mexicano ya está preparado para la democracia? Y él contesta, sí, claro que sí. Y como a la semana, a los 10 días, su periódico favorito, bueno, eran todos, ¿no? Los que no eran favoritos o predilectos tenían que hacer el periodismo como lo hacían los Flores Magón, del otro lado de la frontera, porque aquí se aplicaba para los periodistas la ley fuga. Pero había un periódico que era un fenómeno, porque era el periódico que más le ayudaba a tener el control, a manipular. Se llamaba, fíjese el nombre, El Imparcial. Y a la semana, a los 10 días, empiezan los escritores del Imparcial, todos vinculados al régimen, a decir que era un error, que no se podía ir Porfirio, porque sin él no iba a haber paz, porque él representaba la paz y el progreso. Y también se acuñó la frase de que menos política y más administración. Tenemos que hacer las elecciones porque pues, así lo establece la Constitución, pero pasando las elecciones, vámonos a lo que importa. Y por eso se mantuvo y se mantuvo. Pero el pueblo esclavizado, sometido, sí le tomó la palabra en 1906. Y ya desde antes habían iniciado movimientos opositores. Y poco después, 2 años después, escribe el libro La sucesión presidencial Francisco I. Madero, que es el que convoca a la Revolución Mexicana para derrocar a Porfirio Díaz. Ese es nuestro apóstol de la democracia, porque se triunfa con él, pero lo asesinan, es víctima de un golpe de Estado y se queda pendiente su lema de sufragio efectivo, no reelección. Y avanzamos en cuanto a cumplir la no reelección, pero no avanzamos en el sufragio efectivo. Es hasta ahora, esto no les gusta a nuestros adversarios, es hasta ahora que iniciamos una auténtica democracia, porque ¿qué democracia había antes si ellos controlaban
los oligarcas de México, todos los medios de información tenían todo el dinero para hacer guerras sucias, para comprar votos, traficando con la pobreza de la gente. Solo iban a los pueblos cuando había elecciones, cuando necesitaban los votos, para tratar de legitimar el régimen democrático, entre comillas. Esa era la práctica. De repente, como ya era mucho tiempo el dominio del PRI en el gobierno, idearon, inventaron, tramaron que era necesaria la alternancia, un término, una palabra que estuvo de moda durante mucho tiempo. Todavía hay algunos que la mencionan. ¿Y qué era la alternancia? Era gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Es dos partidos aparentemente distintos que al final terminaron unidos. Pero cuando los crearon en la etapa nueva de Salinas de Gortari, era para alternarse el poder a secas, sin cambiar la política económica, porque los dos partidos coinciden con la misma política neoliberal o neoporfirista o de pillaje, como se le quiera llamar. Entonces hablaron de cambio, engañaron no mucho tiempo, porque la gente se empezó a dar cuenta que era más de lo mismo, hasta que surge, mejor dicho, hasta que empieza a consolidarse un movimiento que venía de tiempo atrás y que nosotros impulsamos para llevar a esta transformación pacífica. Entonces, ¿qué voy a extrañar? Quizá, eso sí, ¿no? El cariño de la gente, que es recíproco, porque así como hay personas que no me quieren, que les molesta verme y hasta me insultan, y yo he logrado con el tiempo ir superando todo eso, porque también he llegado a la conclusión que cuando se transforma, cuando se lucha por un ideal, tiene uno que estar dispuesto a pagar, entre otras cosas, cuotas de humillación, pero no es en vano. Entonces, así como hay gente que les molesta mi presencia, así hay gente que me quiere mucho y que yo también los quiero mucho. Y nos abrazamos y nos vamos a seguir abrazando, aunque no nos estemos viendo, porque sí, no podría yo hacer la excepción de recibir a unos ciudadanos y a otros no. Voy a procurar solo pues recibir a mi familia, a mis hijos. Si ella me busca, sí, porque es mi presidente, va a ser mi presidente, pero yo voy a procurar no molestarla. Bueno, nos vemos.